Para el proyecto de teorías para entender las culturas, voy a hablar sobre el estructuralismo. El estructuralismo se basa en el análisis de los hechos humanos como estructuras susceptibles de la formalización. Inició en Francia en los años 60 con las ideas de Ferdinand de Saussure. Ferdinand es considerado el padre de la semiología. Como vimos en la primera semana, la semiología es una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Eh, para Lévi-Strauss, estas estructuras tienen una organización lógica, pero que está implícita. Y para él de esto se trata, de poner en evidencia lo que se encuentra en el subconsciente. Edward Titchener, con un enfoque en el campo de la psicología, buscaba estudiar y determinar cuáles eran los elementos que constituyen la estructura de la mente, y estudiaba a la mente considerándola como una estructura. ¿Qué ayuda a explicar el funcionalismo? Toda actividad humana y sus productos son construidos, es decir, que no son naturales y todos tienen un significado gracias al lenguaje en el que operan. Las ideas fundamentales que expone el estructuralismo son, en primer lugar, que todo sistema está compuesto por estructuras. Como estructura se entiende un modo de organizar las partes de un todo. Y este modo de organizar da un sentido a la actividad humana, social o cultural. En segundo lugar está el hecho de que la estructura determina la posición que ocupa cada elemento. Toda actividad humana es una construcción que se encuentra mediada por los símbolos. Y finalmente, las estructuras son lo que se encuentra bajo lo aparente, que va relacionado con la idea de Lévi-Strauss, que son implícitas, que están internas. El estructuralismo intenta poner atención a las estructuras internas de los elementos culturales, es decir, que intenta comprender las estructuras que delimitan o posibilitan la existencia de estos elementos. Ya. Esta idea del estructuralismo sigue el lente, o sea, el lente que guía el estructuralismo dentro de la ontología es, a mi parecer, el determinismo. Porque justo algo que caracteriza al estructuralismo es la idea que deja de ver a las personas como individuos, sino que hay una sola realidad. Simplemente se estudia las estructuras, pero no ve cada cosa que puede variar dependiendo de la persona. Quita este factor de individualidad de cada persona. En la epistemología, en mi opinión, se va más hacia lo objetivo. Es decir, que el significado del conocimiento, el conocimiento que se obtiene, no viene de la persona que está realizando la investigación, en mi parecer, sino que la persona observa las estructuras, observa cómo se desarrolla distintas situaciones, y de eso proviene el conocimiento. Y finalmente, la axiología sigue más hacia la línea del por conocer, ya que, en mi opinión, el estructuralismo observa, identifica estructuras, identifica el significado que éstas tienen, y puede ser con el fin para entender, para tener conocimiento, más no para buscar reformas o cambios. El ejemplo que preparé para explicar mejor el estructuralismo es a través del estudio de un ritual. Entonces, a mí se me ocurría que para explicarlo se podría, por ejemplo, escoger al
al bautismo. Si se estudia al bautismo con un enfoque basado en el estructuralismo, estas estructuras hacen referencia a un conjunto de símbolos a través de los cuales creamos un sentido las personas. Entonces, si escogemos un ritual, la persona que va a estudiar este ritual lo observa cómo se desarrolla y observa estas estructuras. Por ejemplo, puede ser la cruz, puede ser el agua bendita, puede ser los padrinos, las madrinas, la vestimenta del niño que va a ser bautizado. Y, eh, y como logra sacar de estas estructuras el sentido que tienen estas estructuras, estos símbolos dentro de esta cultura, dentro del catolicismo. Y, y es importante entender que no tienen significado por sí mismos. Una cruz o la pileta donde se encuentra el agua bendita no tiene un significado por sí mismo, sino dentro del contexto en el que se encuentra, es decir, en una iglesia católica, en el desarrollo de un bautizo. El agua bendita representa la purificación del bebé cuando se le bota el agua encima. Entonces, creo que esto podría ser el ejemplo. Estos significantes permiten que las personas dentro de esta cultura hagan interpretaciones del mundo y se pueden relacionar con el mundo.